¿Qué es lo peor que le has hecho a un vecino molesto? Mi papá estaba hablando con nuestro vecino sobre de qué color debería pintar la casa y dijo, en broma, bueno, también podría pintar la vieja casa azul, jaja. El vecino casi se enojó y dijo cosas como no puedes hacer eso. ¿Una casa azul? ¡Qué estúpido y molesto! ¡Qué tonto, etcétera! Y así fue como crecí en una casa azul. Conozco a 2 personas en la vida real que también están teniendo problemas porque sus casas son azules y los vecinos las odian. ¿Qué pasa con el odio a las casas azules? En nuestra primera casa, mi esposa y yo teníamos un vecino que no nos quería desde el principio. Aparentemente las personas que vivieron ahí antes que nosotros eran amigos de la familia que se divorciaron y nosotros fuimos los que compramos su casa. Fueron mezquinos y malos con mi esposa a quien no le gusta la confrontación, estacionándose frente a nuestra entrada cuando estaba a punto de ir a trabajar, arrojando trozos de madera sobre la cerca, dejando que su perro cagara en nuestro césped y no lo recogiera, etc. Intenté hablar con ellos un par de veces y rápidamente me dijeron que me fuera. Al marido le encantaba cuidar el césped y solía presumir de cómo les quedaba a todos, así que la próxima vez que llovió, salí y arrojé una caja entera de cubitos de caldo de res en su patio trasero y dejé que la lluvia los derritiera en el césped. Su perro destruyó absolutamente su jardín en busca del olor y me aseguraría de comentarlo cada vez que tuviera la oportunidad. Nos mudamos poco después. No es mi historia, pero un amigo mío, llamémoslo John, tenía un vecino, llamémoslo David, que sacaba gasolina de los vehículos de todos. Casi todos los vecinos de John tenían cámaras, así que sabían quién era, pero no pudieron hacer que el tipo se detuviera. John fue a la tienda a comprar una tapa de gasolina con seguro y mientras estaba allí tuvo un pequeño momento de bombilla. Decidió comprar uno para el auto de David. John esperó hasta que estuvo dormido, alrededor de las 9 a.m. Luego instaló la tapa de la gasolina con seguro en el auto de David. Aparentemente, David enloqueció y fue de puerta en puerta preguntando a todos los vecinos que sabía que tenían cámaras para que le dijeran quién lo hizo. Milagrosamente, la cámara de todos no funcionó ese día. John dijo que el automóvil estuvo parado durante aproximadamente una semana antes de que David pudiera retirarlo. Después de darse cuenta de cuánto lo odiaban sus vecinos, David decidió mudarse. Cuando yo era muy joven, nuestro vecino, drogado, exigió que moviéramos nuestro tanque séptico porque afirmaba que estaba parcialmente en su propiedad. Era un completo idiota al respecto y se mantuvo en ello. Mi papá era una persona muy relajada, eventualmente incluso él se enojó e hizo inspeccionar el límite de la propiedad. Resulta que el tanque séptico no solo estaba en nuestra propiedad, no en la suya, sino que la esquina de su casa y parte de su camino de entrada estaban en realidad en nuestra tierra. Papá pasó los siguientes meses preguntándole cuándo iba a mudar su casa de nuestra tierra. Vivíamos en un barrio de casas adosadas. Un vecino dejó que sus perros cagaran en el césped de todos y nunca lo recogieron. Intentamos preguntarles, intentamos recogerlo y ponerlo en su puerta, se negaron a hacerlo. Mi único vecino decidió tomar un pedazo y untarlo por todo el frente de la casa. Después de eso, comenzaron a recogerlo. Hice algo similar, excepto que mi vecino dejó la ventanilla de su auto bajada. Tenía una bolsa de supermercado llena y la puse en su auto. Esto fue en el verano, hacía más de 38 grados afuera. Su perro nunca volvió a hacer caca en mi césped. No yo, sino mi abuelo. El tanque séptico del vecino de mi abuelo comenzó a gotear en el patio trasero de mi abuelo. En repetidas ocasiones le pidió a su vecino que arreglara el tanque séptico y limpiara el desorden en su jardín. El vecino lo ignoró por completo. Así que mi abuelo tomó el asunto en sus propias manos. Instaló un sistema de plomería en su jardín. Instaló una tubería de PVC vertical que apuntaba al patio trasero del vecino sobre la cerca. No sé cómo funcionaba el sistema, tenía solo unos 8 años, a principios de los 90, pero estaba configurado para rociar los propios desechos sépticos del vecino sobre la cerca y en el hermoso y pulido jardín del vecino. Y así, el vecino arregló su fosa séptica. Siguieron siendo enemigos hasta que mi abuelo murió un par de décadas después. Extraño a ese viejo cabrón loco. La vecina de mi mamá llamó a la ciudad para exigir que hicieran que mi mamá reparara la cerca que dividiría sus patios. Esta dama siempre ha sido una molestia durante más de 10 años, pero este movimiento molestó a mi madre. La cerca necesitaba algunas reparaciones leves, que mi madre habría hecho si la vecina hubiera venido a hablar con ella. Ella ya estaba en el proceso de obtener cotizaciones. La ciudad contacta a mi mamá y dice que tienes que mantener tu cerca. Mi mamá pregunta si legalmente tiene que tener una cerca y la persona con la que habló pudo sentir a dónde iba esto. Resulta que hay reglas sobre el mantenimiento de una cerca, pero no requieren que tengas una, así que mi mamá le paga a un contratista para que la derribe por completo. El vecino viene a hablar con mi mamá y pregunta cuándo se construirá la cerca nueva.
Mi mamá dice: ¿quieres una cerca? Constrúyela tú misma. Un par de semanas después, mi mamá tiene una hermosa cerca nueva, cortesía de una vecina molesta. Un poco mezquino, tal vez, pero hilarante, no obstante. Esta es la versión adulta de tu madre diciéndote que laves los platos mientras ibas a hacerlo. Decidí vallar mi patio trasero y le pregunté a mi vecino si pagaría la mitad de la valla a lo largo de su límite de propiedad. Se negó. Instalé una valla alrededor de mi patio trasero unos pocos centímetros en mi lado de la línea de propiedad. Ese vecino entonces puso una nueva valla junto a mi valla, también en la valla de los vecinos en el otro lado y la que está detrás de la suya. Así que solo pagó por unos 12 metros de valla en total y tuvo todo su patio vallado. Un movimiento de mierda. No es un gran problema, a pesar de que obtuvo unos pocos metros adicionales de patio trasero y una valla libre en 3 lados de forma gratuita. Algún tiempo después su perro hizo un agujero en mi valla. Me pidió que lo arreglara, ya que su perro podía escaparse a mi patio y luego al vecindario. Me negué. Le dije que lo arreglara porque era mi valla y su perro la había dañado. Llamó a la policía y a la asociación de propietarios. Resulta que si tengo una valla tengo que mantenerla en buen estado. Reparé la valla y luego pinté el lado de mi valla que daba a su propiedad de color amarillo, azul, verde, mezclado con pizarras de negro, marrón de mierda. Resulta que puedo elegir el color de mi valla siempre que esté en buen estado. Se quejó pero fue ignorado por la asociación de vecinos. Luego pintó mi valla. Lo denuncié por vandalismo y fue multado y tuvo que volver a pintar mi valla a los colores originales terribles. Luego envió un correo electrónico a granel a toda la subdivisión y se quejó pidiéndoles que lo apoyaran en su intento de conseguir que pintara mi valla. En cambio, el vecino al otro lado y detrás de él todos pintaron sus vallas para que coincida con la mía. Se mudó unos meses después. Tenía un horario de trabajo terrible y tenía que levantarme a las 2:30 am para estar en el trabajo a las 4 am. Mis vecinos de abajo ponían música a todo volumen a todas horas de la noche y yo podía sentir el bajo a través de mi colchón. Bajé las escaleras y cortésmente les pedí que bajaran el volumen de la música, y parecieron aceptar amablemente. Tan pronto como volví a la cama, lo subieron aún más y lo mantuvieron encendido hasta alrededor de la 1:30 am. Antes de irme al trabajo a las 3:30, encendí mi amplificador para que el parlante quedara hacia el piso, subí el volumen y puse mi guitarra encima. Me fui a mi turno de 12 horas, la retroalimentación seguía cuando llegué a casa. Los vecinos nunca volvieron a hacer sonar su música. Mi abuela tenía un vecino sobre su valla trasera que se negaba a ayudarla a reparar la valla entre sus propiedades. Todavía funcionaba como línea divisoria, pero se estaba cayendo a pedazos. Cualquier conversación sobre el arreglo de la valla acababa con él diciendo que estaba en su propiedad, por lo que era su valla y, por tanto, ella era totalmente responsable, lo cual era justo. Se cayó y estuvo hospitalizada unas semanas. A su regreso, se encontró con una nueva valla construida 1,5 metros más dentro de su propiedad y una factura en el correo del vecino. Él discutió con ella durante meses diciendo que le debía, que la valla original estaba en su propiedad y que donde estaba ahora era el límite. Mi abuela consiguió un topógrafo y sorpresa. La valla original era correcta y el vecino le había quitado 1,5 metros de su patio. A estas alturas, ya era muy mayor, estaba muy débil y se había cansado de luchar contra el gilipollas de su vecino. En su lugar, dejó que la naturaleza se encargara de ello. Plantó moras a lo largo de la valla trasera y en 2 años estaba cubierta. Todos los años, recorría la valla y arrojaba las semillas porque, por supuesto, seguía siendo su jardín. Después de 5 años de lucha, las moras habían recuperado su propiedad. Hace ya algunos años que se fue, pero las moras permanecen, su forma de atormentar a su vecino. Él ha intentado arrancarlas de su lado de la valla en numerosas ocasiones, pero las plantas se resembraron y volvieron a crecer cada año del lado de ella. Solo una abuela se defendería haciendo jardinería. Vayas tácticas. Esta no es mi historia, sino la de mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue una de las últimas personas en la ciudad en tener plomería interior y, como tal, tenía una letrina en su patio trasero. Todos los años, en Halloween, los niños del vecindario salían al patio y derribaban el edificio y exponían el pozo negro. Se cansó de eso. Así que un año, la noche antes de Halloween, movió el edificio hacia adelante, luego cubrió el patio con arpillera, ocultándolo con hojas y recortes de césped. En la oscuridad, era casi imposible decir que estaba ahí. La noche de Halloween, se sentó en la letrina y esperó. No pasó mucho tiempo después de la puesta del sol cuando escuchó el chapoteo húmedo afuera cuando un par de niños cayeron al pozo. Bajó una escalera al pozo negro para que se fueran después de hacerles prometer que nunca volverían a meterse con su retrete. Los niños cumplieron su promesa e incluso corrieron la voz por el vecindario de no meterse más con esa letrina. Agradable.
La disentería realmente ayuda a mantener a raya a los niños. ¿Sabías que puedes inscribirte para que los testigos de Jehová vengan a cualquier dirección a enseñarte sobre su religión? De nada. O puedes comprar una suscripción de Scientologia usando una tarjeta de regalo a nombre de alguien. Scientologia no tiene una opción para darse de baja. Atacaron a mi padre porque les dijo que dejaran de gritarle a una mujer estacionada en la calle, así que esperé mi tiempo durante unas semanas y luego llené todas las cerraduras de su camioneta de trabajo con superpegamento. Solía vivir en una subdivisión abarrotada, en una curva cerca de la entrada. Ciertos vecinos llegaban constantemente borrachos a casa los viernes y sábados por la noche y destrozaban nuestro patio en el proceso. Compré una caja de puntas para jardinería e hice una trampa para llantas con puntas que luego incrusté en el área del jardín delantero apuntando hacia afuera. Ese fin de semana, alguien lo atravesó, sacó nuestro buzón en el proceso y destrozó la llanta, la rueda, el guardabarros y el parachoques delantero. Fingí que no sabía nada al respecto. Al diablo con ese tipo, al menos la policía lo atrapó. Los mocosos ricos de al lado siempre organizaban ruidosas fiestas de borrachos cuando mamá y papá salían de la ciudad por unos días, lo cual sucedía a menudo. Un domingo por la mañana salí para encontrar la esquina de nuestro lote, que era una parada de autobús escolar, llena de preservativos usados que habían quedado en la calle o tirados al pasto. Esa noche, alrededor de la medianoche, me puse los guantes y recogí un montón de ellos. Luego me colé en el patio de los vecinos y los esparcí alrededor de la piscina, el garaje y la puerta trasera, donde mamá seguramente los vería cuando llegara a casa. No hubo más fiestas. Apuesto a que tenías ganas de hacer una misión encubierta en el proceso. Cuando tenía unos 10 años, una anciana nos gritó a mi hermano y a mí por sentarnos en su bordillo, y no solo gritó, realmente nos maldijo. Así que tuvimos la brillante idea de tener una venta para ella. Nos levantamos como a las 4 a.m. del sábado por la mañana y pusimos letreros de venta de garaje hechos en casa que hicimos con su dirección y bienvenidos madrugadores en letras negritas. Luego nos sentamos en la acera un poco más abajo en la calle frente a su casa y observamos a la gente golpear la puerta durante una hora más o menos. La mejor parte es que no pusimos una fecha en los letreros, así que si ella no encontraba todos los letreros, presumiblemente la gente seguiría apareciendo todos los sábados. La venta de garaje aquí es un deporte agresivo. Teníamos vecinas, una chica arriba de nosotros, una chica debajo de nosotros, que eran buenas amigas entre sí. La de arriba tenía 2 perros pequeños, solo se nos permitía uno por apartamento, y la de abajo tenía un perro más grande. Todos nos llevábamos bien, la chica de arriba era un poco idiota que dejaba a sus perros solos por mucho tiempo y era muy invasiva en nuestras vidas, robando usar nuestro internet, pasando constantemente y sintiéndose como en casa. Estoy sentado en la sala de estar un día y escucho arrastrarse en el pasillo. Voy a comprobarlo y veo a las 2 chicas moviendo un colchón arriba. Me dicen que la de abajo se mudará con la chica arriba de nosotros. Hará de la sala de estar su dormitorio y subarrendará su apartamento debajo de nosotros para ahorrar algo de dinero. Este era un edificio antiguo. No hay mucho en el camino de prueba de sonido. Eso significaba que tendríamos a la niña 1 todavía viviendo ahí, que era lo suficientemente ruidosa, así como a la niña 2 y ahora 3 perros por encima de nosotros. Decidimos mantener la paz y no decir nada. Hasta esa primera noche. Decidieron tener su propia fiesta de baile a las 3 a.m., en tacones, y gritando salvajemente, etc. Decidimos llamar al propietario por la mañana. A la mañana siguiente, golpean mi puerta. Voy y veo que es la chica de arriba y se está volviendo loca. Estamos arruinando sus vidas, la chica de abajo ya subarrendó su apartamento, no teníamos derecho a decírselo al propietario, siguió y siguió. Fue entonces cuando comenzó la guerra. Resultó que se había atrasado en el alquiler, por lo que el propietario estaba harto de ellas y les dio avisos de desalojo. Eso llevó a que se volvería absolutamente loca, constantemente pisoteando su piso, dejando correr el agua caliente en el edificio durante horas para que se agotara en todos los demás, alentando a sus perros a ladrar, etc. Cambiamos nuestra contraseña de wifi, lo que la enfureció aún más. Hacía cosas de cerámica, empezó a tirarlas al suelo por la ventana de su dormitorio para hacer ruido. Era una locura. Queríamos ser las personas maduras en todo esto, pero pronto necesitábamos tomar medidas. Nos íbamos a ir un par de días. Conocíamos bastante bien a nuestros vecinos de al lado y se iban a ir por alrededor de una semana. Mencionamos nuestro plan. Pensaron que era gracioso y viendo que se iban detrás de nosotros, nos dijeron que podían lidiar con eso por unas horas. Justo antes de irnos, pusimos esa molesta canción de monja francesa, Dominique. La chica de arriba puede o no haberse llamado Monique. Presionamos el botón de reproducción, lo encendimos y nos fuimos por 2 días. El propietario nos llamó después de aproximadamente 24 horas.
Fingimos inocencia y que fue un simple descuido de nuestra parte. Él sabía lo que estaba pasando, y le dimos permiso para entrar a nuestro lugar y apagar la música. Ambas terminaron saliendo a fin de mes. No dejaban de ser unas pendejas, pero era satisfactorio saber lo mucho que sufrieron ambas durante al menos 24 horas. Después de que todos los niños nos mudamos a la universidad, mis padres cambiaron el sótano para convertirlo en una unidad habitable y comenzaron a alquilarla. Los primeros 2 inquilinos, alrededor de 5 años, fueron excelentes. Nunca tuve un problema con ellos. El tercer grupo de inquilinos dejó de pagar el alquiler después de 3 meses. Como era invierno no pudimos desalojarlos y mis padres tuvieron que sufrir con sus fiestas y el olor a cigarrillo mientras no recibían el alquiler que se usaba para pagar el 70% de la hipoteca. Mis padres estaban jubilados y necesitaban el dinero del alquiler. Casi pierden su casa por culpa de estos pendejos. Bueno, mis hermanos y yo estuvimos en casa en Navidad ese año y después de escuchar sobre los problemas, decidimos solucionarlo. Como es la casa de mis padres y la gente dejó de pagar el alquiler, decidimos mudarnos con ellos. Teníamos las llaves y entrábamos y salíamos del apartamento como queríamos. ¿Un amigo necesita un lugar para dormir? No se preocupe, tenemos una unidad en la planta baja con 2 camas y 2 sofás. Siéntete libre de quedarte todo el tiempo que quieras. ¿Están cerrando los bares si queremos seguir de fiesta? No hay problema, tenemos un apartamento amueblado y no molestaremos a mis padres. Iba allí a ducharme a las 2 o 3 de la mañana para no despertar a mis padres. Mi hermano durmió en una de las camas durante 5 días. Invité a 20 personas una vez y todos estuvimos bebiendo hasta las 5 a.m. cuando uno de los tipos tenía que trabajar por la mañana. Se quejaron de la privacidad. Les dijimos que de acuerdo a la ley no podíamos echarlos por el momento, pero como dejaron de pagar la renta perdieron todo privilegio sobre la casa. Llamaron a la policía la primera noche que encontraron a mi hermano durmiendo allí. Le explicamos la situación a la policía y dijimos que tendrían que llevarnos a los tribunales si querían que dejáramos de usar nuestro apartamento. Cosas que hicimos: dormir en sus camas, organizar fiestas en la casa, amigos hospedados por días, comer su comida, beber su alcohol, ducharse a cualquier hora del día o de la noche. Cuidado de mascotas. Los inquilinos eran alérgicos, así que tomé prestado el gato de mi amigo. Usé uno de los dormitorios como almacén para la basura de la que se suponía que debíamos deshacernos. Abrir todas las ventanas en pleno invierno. Desconectar el calentador de agua y decirles que lo conectaran ellos mismos ya que no eran inquilinos sino ocupantes ilegales. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.